En medio de la nieve y la oscuridad, una mujer avanza al borde del colapso con 3 recién nacidos, aferrados a su pecho, su hogar reducido a cenizas, su vida destrozada en fragmentos. Ella desconoce que está por cruzarse con aquel que llaman Sol Rojo, un poderoso líder apache, cuyo destino se entrelazará con el suyo de maneras inimaginables. ¿Qué misterios se desvelarán en la tormenta? ¿Hasta dónde se atreverá una madre por salvaguardar lo que más ama cuando el honor y la pasión se tornan en fuerzas opuestas? Dime desde qué lugar escuchas este relato y cuéntame. ¿Piensas que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo? Nuevo México, Estados Unidos. Invierno de 1861. El viento rugía despiadado desde el norte trayendo consigo aromas de ceniza, sangre y madera consumida. La hacienda de los Arriaga, erguida entre la tierra rojiza del llano y la vegetación reseca por el sol, se consumía cual antorcha en la penumbra. Los tejados reventaban uno tras otro, el establo se desmoronaba con estrépito, y los lamentos de los pocos criados que permanecían se fundían con los gritos salvajes de los confederados embriagados de violencia y pillaje. Sofía, cubierta apenas por un camisón que no ocultaba su cuerpo debilitado, por el alumbramiento reciente, protegía contra su pecho a sus 3 pequeños, Jacinto, Mateo y María del Pilar. Apenas contaban con días de vida. Sus caritas pequeñas y sonrojadas por el frío temblaban hambrientas bajo los improvisados cobertores que ella había arrancado de una cortina. Su vientre palpitaba de dolor, su piel ardía febril, pero no había tiempo para rendirse ante el sufrimiento, solo para huir. Corrió descalza, tropezando sobre las piedras cortantes del sendero con los pulmones intoxicados por el humo. Una bala silbó rozando su oreja. No volteó. No podía hacerlo. Si miraba atrás, quizás perdería el valor para continuar. La voz de su difunto esposo, don León Arriaga, resonaba todavía en sus pensamientos. Una voz áspera, distante, que jamás le había brindado protección. Ahora se encontraba desamparada con 3 vidas frágiles, pendiendo de sus brazos como alas quebradas. El desierto se mostró implacable. El sol diurno castigaba sin piedad mientras las noches heladas le penetraban hasta los huesos. Atravesó 3 días interminables saciando su sed en charcos turbios, nutriendo a sus pequeños con las últimas fuerzas que su cuerpo exhausto podía proporcionarles. Sus pies se agrietaron hasta sangrar, sus labios se cuartearon en dolorosas heridas. Un sirviente que consideraba leal le arrebató el último trozo de pan que conservaba, escapando con una mueca cobarde mientras ella imploraba por sus criaturas. «Que Dios te maldiga», susurró Sofía, pero su voz era tan débil que ni siquiera podía maldecir con firmeza. Al 4.º día, el cielo comenzó a oscurecerse en el horizonte. Una cortina blanquecina descendió paulatinamente sobre las lomas. La nieve, como un presagio mortal, comenzó su caída silenciosa. Primero cayeron copos delicados, después ráfagas cada vez más intensas. Sofía buscó refugio entre la vegetación marchita, protegiendo a los bebés con su propio cuerpo. El aire se tornaba más denso con cada respiración. Su aliento se convertía en sollozos entrecortados. El paisaje se desvanecía bajo el manto níveo. Se desplomó junto a un árbol seco, estrechando a sus hijos como si intentara fusionarse con ellos. «No me arrebates, sin llevarte también a ellos», suplicó al cielo, pero ya no había firmamento ni estrella. Solo el mutismo gélido de un desierto convertido en sepulcro. Sus ojos se cerraron, los temblores cesaron. Los trillizos envueltos en los pliegues del rebozo gemían débilmente como si intuyeran la proximidad del final. Fue entonces cuando se escuchó el crujir de pisadas sobre la nieve. Desde una colina cercana a Quinay, contempló la figura inmóvil en el claro. Llevaba el rostro cubierto con una piel de venado y un grueso manto. Le resguardaba los hombros del hielo. Sus ojos profundos como obsidiana pulida no revelaban emoción alguna, solo una intensa precaución. Se acercó con el sigilo propio de un cazador experimentado. Al retirar la manta endurecida por el hielo, descubrió el rostro de la mujer juvenil blanquecino cubierto por una capa de hielo cristalino. Los labios teñidos de un azul mortal
las pestañas cubiertas de escarcha. La sangre había manchado los bordes del vestido. Debajo 3 pequeñas criaturas temblaban débilmente, sus diminutas manos cerradas en puños contra el frío inclemente. Akinai retrocedió instintivamente. Un escalofrío imperceptible le recorrió la columna. Una memoria brutal golpeó su conciencia con la violencia de un relámpago. Su esposa agonizante bajo las llamas encendidas por los conquistadores españoles. Su pequeña hija recién llegada al mundo con el cuello torcido en una cesta de mimbre. Esto no era una ilusión, era un reflejo despiadado de su propio pasado. Podría marcharse, podría dejarlos perecer. Su gente nunca lo condenaría por elegir la indiferencia. Pero entonces los ojos de uno de los bebés se abrieron mirándolo sin temor ni reproche, solo con la pureza de quien desconoce la crueldad del mundo. Akinai desenfundó su cuchillo, rasgó una parte de su abrigo, envolvió cuidadosamente a los pequeños y luego levantó a la madre en sus brazos. Su peso era tan ligero como el de las cenizas al viento. Su cuerpo ardía en fiebre. Murmuraba palabras inconexas. Su cabello pegado a las sienes desprendía aromas de humo y leche reseca. Caminaron por horas a través del bosque nevado. Sus guerreros esperaban detrás con rostros severos. Uno alzó la voz. ¿Por qué cargas a una muerta? Akinai continuó en silencio. La cicatriz escarlata que atravesaba su frente se intensificaba bajo la nevada, como una herida abierta, como una promesa de batalla. Aquella noche, entre el hielo y la hostilidad, una mujer extraña fue conducida al seno de un pueblo reticente. Y sin saberlo, en los brazos del guerrero más temido de aquellas tierras, su destino comenzaba a transformarse. El susurro del viento se filtraba por las costuras de cuero de la tienda, trayendo consigo el aroma intenso del humo de encino. Al abrir los ojos, Sofía flotaba entre la conciencia y el sueño, dudando de su propia existencia. Su cuerpo se sentía como plomo fundido, ajeno a su voluntad, y sus párpados ardían como brasas al intentar levantarlos. Una luz carmesí oscilante como llama de vela danzaba cerca de su rostro, dibujando siluetas alargadas en las paredes de piel curtida. La memoria le fallaba al intentar recordar su llegada. Cuando intentó levantarse, un dolor punzante en su costado la obligó a rendirse ante la gravedad. Fue entonces cuando los sonidos comenzaron a cobrar forma. La madera crujiendo suavemente, pisadas silenciosas sobre la tierra compacta, la respiración rítmica de alguien cercano. Con esfuerzo bajó la mirada y descubrió envuelto en un fragmento de manta apache el rostro sereno de uno de sus pequeños. La tez morena del niño resaltaba contra la tela terrosa. Respiraba. Este simple hecho le pareció un regalo divino. Sus labios resecos formaron un nombre en un susurro: Jacinto. Pero el pequeño permaneció inmóvil. Tampoco hubo respuesta de Mateo ni Pilar, quienes yacían más allá torpemente arropados sobre pieles calientes. Junto a ella una vasija emanaba vapor, y un aroma peculiar, una mezcla de hierbas amargas y esencias desconocidas. Al intentar alcanzarla, su brazo tembló incontrolablemente. Se sentía sumergida en un océano denso y tibio, como si su sangre fluyera con pereza por sus venas. De repente la entrada de la tienda se descorrió. Una silueta majestuosa se dibujó contra la luz exterior. Era un hombre corpulento, de hombros anchos, cubierto con una capa de piel. Llevaba el cabello largo atado con una tira de cuero, y su rostro mostraba una severidad inquebrantable. Sus ojos oscuros examinaron primero a los niños, luego a ella. No pronunció palabra alguna. Se limitó a hacer un gesto hacia el interior. Tras él ingresó una mujer anciana con el rostro surcado como corteza antigua, su cabello blanco trenzado y decorado con conchas marinas. La anciana avanzó con paso decidido. Tomó la vasija con manos arrugadas, la removió meticulosamente con una cuchara talladeada en hueso y exhaló sobre la superficie humeante. Sin pronunciar palabra, posicionó la preparación frente a Sofía y le indicó que bebiera. Ella intentó articular palabras, pero su lengua parecía petrificada. «¿Dónde me encuentro?», logró murmurar. La anciana mantuvo su silencio, señalando insistentemente la infusión. Sofía captó el mensaje.
Con movimientos temblorosos acercó la taza a sus labios. El sabor era intensamente amargo, áspero, casi intolerable. Sin embargo, la calidez del líquido descendió como bálsamo por su garganta, y por primera vez en días sintió que su cuerpo dejaba de luchar contra la existencia. La anciana abandonó la tienda seguida por el hombre, quien antes de salir giró brevemente. Su mirada transmitía más que dureza. Reflejaba duda, recelo y una oscuridad que Sofía no lograba descifrar. Durante los días posteriores, su realidad se transformó en una secuencia de luz, difuminada, murmullos en idioma extraño y pisadas que resonaban fuera de la tienda. Sofía apenas procesaba los acontecimientos a su alrededor. Una joven silenciosa le traía gachas cada amanecer. Otra mujer de expresión severa cambiaba las mantas que cubrían a los pequeños. Nadie establecía comunicación. Evitaban mirarla directamente. En sus intentos por incorporarse, la curandera la obligaba a recostarse nuevamente. Le aplicaba compresas húmedas en la frente, le administraba brebajes y masticaba raíces antes de transferir el jugo a su boca. Era un cuidado metódico, silencioso, pero persistente. Gradualmente Sofía recuperó vitalidad. Descubrió que la anciana respondía al nombre de Ulisha, que su salvador se llamaba Akinai, que la comunidad la rechazaba. Un mediodía, voces masculinas enfurecidas en apache estallaron fuera de la tienda. No comprendía las palabras, pero la hostilidad era evidente. Uno de ellos pronunció su nombre con acento tosco: Sofía. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Ulisha, concentrada en moler hierbas junto al fuego, mantuvo su mirada baja, aunque sus manos se tensaron visiblemente. Aquella noche, Akinai ingresó a la tienda con paso decidido. Sofía lo observó debatiéndose entre el agradecimiento, el temor o el silencio. Él se inclinó junto a los pequeños estudiándolos, sin pronunciar palabra. Mateo, uno de los niños, se agitaba en sueños consumido por la fiebre. Su respiración era superficial y entrecortada. «La fiebre es muy alta», susurró Sofía con angustia señalando al pequeño. «Necesita auxilio. No sé qué hacer». Akinai la miró penetrantemente. Su semblante permaneció impasible, pero sus ojos se entornaron levemente. Se incorporó en silencio y abandonó la tienda. Las horas transcurrieron lentamente. La fiebre de Mateo se intensificaba. Ulisha hizo cuanto pudo, pero el niño no mejoraba. Sofía derramó lágrimas silenciosas, aterrada ante la posibilidad de perder a uno de sus hijos, sin poder identificar el mal que lo aquejaba. Abrazó a los tres musitando antiguas plegarias aprendidas en su niñez, oraciones débiles que apenas rozaban sus labios agrietados. Al despuntar el alba, Akinai retornó. Su cabello estaba cubierto de escarcha y sus botas embarradas. Portaba una bolsa de cuero atada con cordeles que entregó a Ulisha, sin mediar palabra. La anciana la abrió presurosa. Contenía raíces frescas, hojas verdes y un polvo bermejo. Elementos escasos, casi imposibles de conseguir en esa época. En ese instante Sofía comprendió. Había partido en la noche solitario para obtener lo que su gente le negaría. Lo había hecho por un niño ajeno, hijo de una extranjera. Su corazón se colmó de un sentimiento indefinible. No era simple gratitud, era algo más profundo, más arriesgado. En los días subsiguientes, Mateo se recuperó. La fiebre cedió. El color retornó a sus mejillas. Los otros niños reían entre las mantas emitiendo suaves sonidos. Sofía empezó a moverse con mayor confianza, asistiendo a Ulisha con el fuego y lavando las vestimentas de sus pequeños en las gélidas aguas. Observaba atentamente cada movimiento, cada palabra pronunciada, intentando comprender. El asentamiento, aunque reducido, rebosaba de vida. Guerreros con rostros decorados. Mujeres luciendo largas trenzas, ancianos reunidos alrededor del fuego. Niños correteando sin calzado. Todos la contemplaban con desconfianza. Nadie le dirigía un saludo, pero tampoco la rechazaban abiertamente. Por el momento. Una tarde captó una conversación entre dos jóvenes guerreros. Uno de ellos apuntaba hacia su tienda. A pesar de que conversaban en apache, logró captar lo fundamental. Mencionaban a los texanos, armamento, negociaciones.
Uno esbozó una sonrisa inquietante. El otro asintió. El temor ascendió por su garganta como ponzoña. Al anochecer, Akinai la encontró de pie ante su tienda cubierta con su rebozo mientras sus hijos dormían en el interior. Lo miró con ojos dilatados conteniendo lágrimas. «No permita que me lleven», murmuró. «Se lo suplico». Él permaneció en silencio, pero no se marchó. La examinó detenidamente como buscando en su interior algo incomprensible. Después, sin pronunciar palabra, giró sobre sus talones y se desvaneció en la oscuridad. Esa noche el viento azotó con violencia las tiendas. Pero en su interior, junto al calor de la hoguera, Sofía intuyó que su hora no había llegado. Aunque pisara tierra hostil, aunque los rostros circundantes la rechazaran, existía algo que no podrían arrebatarle su determinación de salvaguardar a sus hijos, incluso si debía hacerlo en soledad, aunque costara su propia esencia. Las nieves tempranas se habían disuelto, y el aire comenzaba a impregnarse con la fragancia de la vegetación dormida bajo tierra. El campamento recuperaba su ritmo habitual, aunque la tensión persistía sutil como un hilo invisible pero ardiente. Sofía lo percibía en cómo algunas mujeres evitaban su mirada al cruzarse, o en los susurros que cesaban al aproximarse. Nadie osaba tocarla. Nadie la insultaba directamente. Pero el desprecio flotaba como el humo de las hogueras, invisible pero tangible, persistente. Sofía, sin embargo, había aprendido a moverse con discreción. Cada amanecer salía envuelta en su rebozo, sus pequeños firmemente sujetos contra su pecho, dirigiéndose al arroyo para limpiar las prendas sucias. Sus dedos entumecidos por el frío matutino restregaban la ropa con una dignidad inquebrantable. No emitía quejas, no derramaba lágrimas. Mientras las otras mujeres trabajaban en grupo, ella permanecía aislada. Y aún así, cada uno de sus movimientos era preciso, determinado. Su porte emanaba una fortaleza que no buscaba aprobación, pero tampoco provocaba. A distancia, Akinai la contemplaba. No era su intención seguirla con la mirada. Simplemente ocurría. Sus ojos la localizaban entre la arboleda, entre las siluetas de las tiendas, entre los murmullos del consejo. La observaba recolectando leña, amamantando a sus pequeños junto al fuego, remendando los bordes de su única falda con un hilo improvisado. No mostraba soberbia, pero sí una entereza que le evocaba a los álamos esbeltos erguidos inquebrantables ante las ráfagas más violentas. No intercambiaban palabras. Sus encuentros eran casuales, y cuando sucedían, bastaba un gesto sutil, un asentimiento apenas perceptible. Las palabras resultaban innecesarias. Entre ellos germinaba algo indefinible, una sensación que se deslizaba bajo la piel como un eco ancestral. Una tarde, mientras Sofía tendía las mantas en una cuerda improvisada entre dos ramas, escuchó un relincho cortante. Se giró y lo encontró. Akinai acariciaba a su caballo, un ejemplar robusto de pelaje oscuro, con una marca blanca en el pecho. El animal resoplaba mientras él examinaba sus patas, susurrando suavemente con una ternura que contrastaba con sus facciones severas. Sofía lo contempló inadvertidamente. Él alzó la mirada, sus ojos se encontraron. Ella desvió los suyos instantáneamente, su corazón palpitando con intensidad, pero permaneció inmóvil. Y él también. Fue en ese preciso instante cuando una sombra oscura se cernió sobre el campamento. Tawira apareció con las ráfagas del poniente. Llegó montada sobre su caballo, ataviada con un atuendo guerrero, decorado con plumas oscuras y cuentas labradas a mano. Su figura era imponente, con facciones marcadas y una mirada penetrante. Su andar denotaba determinación y su aura era imposible de ignorar. Las palabras sobraban. Su mera presencia bastó para que todos percibieran que algo fundamental había cambiado. Tawira, descendiente de uno de los linajes más antiguos del clan, había sido durante muchas lunas la elegida para Akinai. Aunque nunca se pronunció formalmente, era una verdad tácitamente aceptada por la tribu. Su inexplicable desaparición durante una expedición de caza había dejado un vacío profundo. Ahora regresaba sin previo aviso, con la cabeza erguida y el espíritu inquebrantable.
Al posar sus ojos sobre Sofía, no mostró asombro, solo un gélido reconocimiento, como si las noticias ya hubieran llegado a sus oídos. Se aproximó a Akinai con decisión. Conversaron en privado en susurros. Posteriormente se presentó ante el Consejo Tribal y esa misma noche exigió con voz autoritaria la expulsión de la mujer extranjera del campamento. Sofía no comprendió las palabras exactas, pero el silencio subsiguiente fue revelador. Nadie la miraba. Nadie alzaba la voz en su defensa. Solo Akinai permanecía erguido con los brazos entrelazados, contemplando fijamente las llamas. La tensión se intensificó en los días posteriores. Varios guerreros compartían la postura de Tawira, aunque no lo manifestaban abiertamente. Las mujeres, divididas entre la lealtad y la cautela, evitaban a Sofía más que antes. Los pequeños dejaron de acercarse. Incluso Ulisha, la sanadora, redujo su comunicación a meros gestos. Pero Sofía mantuvo su entereza. Cada vez que iba por agua, caminaba con dignidad. Cada vez que sus pequeños sollozaban, los arrullaba con melodías de su tierra natal. Cada vez que sentía el rechazo del mundo, se aferraba al calor de aquellos pequeños seres que había traído a la vida, recordándose que aún respiraba, que aún tenía una razón para seguir adelante. Una mañana, mientras recolectaba ramas secas en los límites del bosque, percibió pasos acercándose por detrás. Se giró. Reconocía esa presencia. El aroma de la hojarasca se entremezclaba con la fragancia intensa de las hierbas que Tawira utilizaba para adornar sus trenzas. La mujer se detuvo a escasa distancia, y sus palabras al pronunciarlas fueron como un puñal envuelto en terciopelo. Jamás una mujer blanca será considerada una igual. Sofía sintió un nudo en la garganta. Guardó silencio. No importa cuántas veces bajes la mirada con sumisión, ni cuántas mantas laves pretendiendo ser una de nosotras. No perteneces aquí, nunca lo harás. No busco pertenecer, susurró Sofía sin voltear. Solo quiero que mis pequeños sobrevivan. Tawira dio un paso más. Su túnica ondeó con la brisa. El sol se ocultaba paulatinamente entre el follaje, bañando el ambiente de tonos rojizos. No se trata únicamente de ti, es por él, pronunció con severidad. Akinai pierde su juicio cuando estás cerca, lo distraes, lo debilitas, y eso nos expone a todos al peligro. Sofía apretó los labios. Cerró los puños con fuerza, conteniendo una tormenta que rugía en su interior como un río embravecido. No permitiría que las palabras la lastimaran, pero tampoco sacrificaría su honor por el silencio. Si lo distraigo es su decisión. No la mía, respondió con firmeza. Tawira la observó prolongadamente, luego giró y se marchó, dejando tras ella una estela de hostilidad y advertencia. Esa noche, mientras alimentaba a sus pequeños junto a la hoguera, Sofía no pudo evitar levantar la mirada. Akinai se encontraba cerca conversando con un anciano. Al sentir sus ojos sobre él, volteó lentamente hacia ella. Fue apenas un momento, un encuentro fugaz de miradas. Pero en ese breve instante Sofía experimentó una sensación desconocida hasta entonces, una certeza profunda de que ya no estaba sola. Aquel guerrero silencioso, distante como el horizonte mismo, había atravesado una barrera invisible al dirigirse hacia ella, entre los copos de nieve. Y aunque ella aún no lo reconociera conscientemente, cada paso que daba desde ese momento llevaba impreso el eco de aquella decisión trascendental. Los susurros se multiplicaban a su alrededor como maleza incontrolable. Sin embargo, bajo su piel algo nuevo comenzaba a florecer. Esa noche, mientras arropaba a sus pequeños y cerraba los párpados, Sofía comprendió que se había adentrado en una batalla sin sonido, una contienda sin armamento visible, una guerra de miradas furtivas, de murmullos contenidos, de corazones que palpitaban con más intensidad de lo que las palabras podían expresar. La oscuridad había descendido sobre el campamento como un manto espeso, como si el firmamento hubiera decidido ocultar sus estrellas en un mutismo absoluto. Las hogueras danzaban entre las tiendas, dibujando sombras vacilantes sobre los cuerpos que se movían en círculos, algunos alrededor del fuego, otros rodeando el destino de una mujer que no alcanzaba a comprender las palabras que flotaban sobre su cabeza.
Sofía permanecía inmóvil junto a Ulisha, con el corazón comprimido y la mirada clavada en las siluetas que debatían al otro extremo del claro. No comprendía sus palabras, pero el tono era inequívoco. Cada palabra pronunciada por Tawira era como una flecha invisible. Cada respuesta de Akinai, un escudo que no buscaba gloria, sino que resistía con determinación. Había aprendido durante su breve estancia allí a interpretar los silencios, a escuchar lo no pronunciado. Las miradas esquivas, los brazos cruzados, los murmullos que se apagaban cuando pasaba con sus hijos. Ahora, esos mismos ojos brillaban con una mezcla de recelo. Piensa. Solo Akinai permanecía erguido, inquebrantable, sosteniendo la mirada a quienes lo rodeaban. Sofía ignoraba qué argumentos había presentado en su defensa. Solo percibía en el murmullo del viento que su permanencia allí pendía de un hilo. Si ese hilo se rompía, no habría clemencia, no habría refugio, no habría futuro para sus pequeños. Al concluir la deliberación, Ulisha se incorporó y rozó suavemente el hombro de Sofía, un gesto tan delicado como una pluma al viento. La anciana permaneció en silencio, pero Sofía comprendió que al menos por esa noche, ella y sus pequeños seguirían bajo la protección del campamento. El consejo se disolvió paulatinamente. Varios hombres se marcharon sin dirigir una mirada atrás. Tawira se quedó unos momentos más observándola desde la distancia con ojos penetrantes. Finalmente giró sobre sus talones con la rigidez característica de una promesa silenciosa de venganza. El ambiente que dejó tras su partida estaba impregnado de amargura. Con el amanecer, el campamento retomó su rutina cotidiana. La existencia no se detenía por el destino de una única mujer, aunque ella sintiera que el mundo bajo sus pies se había tornado más inestable. Sofía partió temprano hacia el arroyo. El hilo de agua, aunque delgado, resultaba suficiente. Se arrodilló y limpió su rostro con manos temblorosas. La frialdad del agua penetró hasta su médula, recordándole que seguía con vida. Durante ese día comenzaron a manifestarse cambios sutiles, pequeños gestos casi imperceptibles. Una anciana le ofreció maíz, sin establecer contacto visual. Un pequeño dejó rodar su pelota cerca de ella, y no se alejó asustado al recogerla. Ulisha, mientras preparaba sus remedios herbales, susurró una palabra en su idioma repitiéndola 2 veces mientras tocaba su pecho. Corazón, interpretó Sofía. O tal vez tía. La intención resultaba evidente. Aprender. Los días posteriores fueron similares y diferentes. Ulisha empezó a señalar objetos pronunciando sus nombres con claridad. Después indicaba los mismos elementos en manos de Sofía. Una roca, un recipiente, una cobija, una flor marchita. Cada nueva palabra se grababa en su memoria como una plegaria sagrada. Ulisha también compartía nanas melodiosas y cadenciosas que entonaba mientras trenzaba cabello o confeccionaba mantas para los pequeños. Los sonidos resultaban complejos inicialmente, pero Sofía persistía en su práctica, incluso cuando erraba. El aprendizaje era su única defensa. Con el transcurso de los días, se une a las demás mujeres para coser mantas, aunque mantiene su silencio. Aprende a interpretar las expresiones de desaprobación, pero también reconoce aquellos gestos sutiles de aceptación. Un leve movimiento de cabeza, una mirada que ya no se aparta con desdén. Sus pequeños son su refugio y fortaleza. Observarlos mientras duermen, ver sus sonrisas entre los pliegues de la lana tejida, le infunde valor. Los sollozos de Pilar, los suspiros suaves de Jacinto, los bostezos tranquilos de Mateo, marcan el compás de su existencia. Una noche, tras una jornada particularmente extenuante, Sofía se dirige sola al claro, donde almacenan las ramas secas para el fuego. Lleva consigo una pequeña bolsa de lino que ha guardado cerca de su corazón desde su escape. La abre con dedos temblorosos. En su interior descansa la medalla de su madre, una Virgen del Carmen plateada desgastada por los años con inscripciones casi borradas y su superficie marcada por las piedras del sendero. La contempla detenidamente bajo la tenue luz lunar. Evoca a su madre su infancia
El altar de la hacienda donde cada domingo se arrodillaba obedientemente la mujer, que fue antes del incendio, antes del frío, antes de atravesar el umbral de un mundo que la rechaza y la transforma simultáneamente. Excava un pequeño hoyo entre las rocas bajo el árbol más cercano. Deposita la medalla con suavidad, no derrama lágrimas. Solo murmura: ya nada de lo que fui me pertenece. Cubre la medalla con tierra y ramitas. Al incorporarse descubre que no está sola. A poca distancia Akinai la observa silenciosamente. Sus pasos no producen sonido alguno. Solo se escucha la brisa nocturna y el suave crujir de las hojas. Sofía lo mira con ojos grandes pero sin sobresaltarse. Él permanece donde está, no hace preguntas. Simplemente alza una mano con lentitud y extrae de su cinturón un pequeño objeto envuelto en cuero. Se lo ofrece sin palabras. Ella extiende sus manos. Es un cuchillo. No es grande ni de combate, pero está bien afilado con el mango decorado por un pequeño nudo de cuentas oscuras. Sofía lo sostuvo sin entender. «Para ti», pronunció él en español entrecortado. Ella arrugó la frente. «¿Por qué?» Akinai bajó la mirada brevemente como si el peso de su respuesta fuera demasiado para expresar. Después alzó los ojos y susurró: «Si alguien toca». No añadió más. No era necesario. Sofía asintió. Sus dedos se cerraron suavemente alrededor del mango. El metal estaba helado, pero en su pecho se avivó una sensación cálida. No era agradecimiento. Era algo más profundo. Una sensación que persistía incluso cuando el momento había pasado. Esa noche, al acostarse junto a sus pequeños, Sofía guardó el cuchillo bajo la manta. No por temor, sino porque algo dentro de ella necesitaba recordar que ya no era simplemente una superviviente. Había avanzado. Había establecido un límite. Un vínculo invisible comenzaba a formarse entre su mundo y el de aquel hombre callado que no hacía promesas, pero ofrecía gestos más valientes que cualquier juramento. En el exterior la noche suspiraba sobre el campamento. Las estrellas ocultas tras un manto de nubes parecían escuchar los silencios. Sofía cerró los ojos. Por primera vez desde que llegó el sueño llegó sin temor. Y en sus labios un nombre que no osaba pronunciar en voz alta, pero que ya moraba en su corazón como una raíz delicada y persistente. El calor volvía paulatinamente a la tierra como si el invierno exhalara su último aliento en un suspiro indeciso. Las ramas empezaban a cubrirse de brotes tímidos, y los arroyos antes dormidos bajo el hielo murmuraban nuevamente entre las piedras. El campamento olía a humo dulce, a raíces cocinadas a cuero secándose al sol. La vida retomaba su curso habitual. Aquella mañana no presagiaba peligro alguno, pero Sofía experimentó un estremecimiento cuando los susurros de los centinelas perturbaron la quietud. La palabra extranjero se propagó de tienda en tienda. Guerreros armados con arcos en la espalda y lanzas empuñadas se aproximaban cautelosamente hacia el centro del claro donde un jinete solitario esperaba bajo la mirada recelosa de los vigilantes. Cabalgaba sobre un corcel blanquecino cubierto por una capa de polvo del camino. Su atuendo consistía en un sombrero de ala ancha, una levita gastada y un pañuelo blanco anudado al cuello. Su rostro mostraba una barba descuidada y sus botas evidenciaban el desgaste de innumerables travesías por el desierto. Sin embargo, no proyectaba la imagen de un hombre derrotado. Su sonrisa contenida y calculada revelaba la sagacidad de alguien que sopesa cada palabra antes de pronunciarla. «Me llamo León Galindo», declaró en español. «He desertado del ejército de Juárez. Vengo en paz. No traigo armas conmigo, solo busco asilo por algunos días. Y si es posible, algo de comida». Akinai, erguido entre su gente, mantuvo un silencio prolongado. Lo observaba con la cautela que se reserva para una bestia herida que aún puede resultar peligrosa. El extraño descendió de su montura con movimientos pausados, sin desviar su mirada del líder. Elevó sus manos en un gesto pacífico. Su pañuelo blanco se agitó suavemente con el viento.
Sofía, resguardada en la penumbra de su tienda, lo reconoció. Y el mundo pareció detenerse. Ese hombre mentía sobre su identidad. Era Eduardo Villafaña. Su corazón se aceleró violentamente. Aquel rostro polvoriento, aquellos ademanes medidos, aquel cabello revuelto. Sin duda era él. El mismo que había pretendido a su hermana Clara durante tanto tiempo. El que cautivaba en las reuniones de la hacienda y componía versos en papeles perfumados. El mismo que tras el rechazo de Clara había desaparecido sin dejar rastro. Y ahora surgía ante ella ocultándose tras otro nombre y otra identidad. Sofía retrocedió sigilosamente con el semblante descompuesto y un nudo en el estómago. Debía mantener la compostura. No podía revelar que lo conocía, no delante de todos. Akenai le concedió refugio solo por una noche bajo estricta vigilancia. Chino, el guerrero experimentado, lo condujo hasta una tienda desocupada en los límites del campamento. Se le prohibió el acceso a las armas y moverse sin supervisión. Eduardo, conocido ahora como León, aceptó las condiciones con una sonrisa cordial como si aquellas restricciones fueran meras formalidades en lugar de medidas preventivas. Durante esa noche, Sofía permaneció despierta sentada junto al fuego mientras sus pequeños dormían envueltos en mantas, atenta a cualquier ruido del exterior. Ulisha percibió su intranquilidad y la interrogó con la mirada. Sofía respondió con un sutil movimiento negativo. No era el momento de explicaciones. Todavía no. Con el alba, Eduardo comenzó a granjearse el favor de algunos miembros de la tribu. Se expresaba con elocuencia compartiendo relatos de confrontaciones y traiciones, de travesías por el desierto y noches bajo el firmamento. Mencionaba con precisión nombres de oficiales, fechas específicas, ubicaciones. Ocasionalmente acariciaba un pequeño puñal con grabado supuestamente obsequiado por un cacique norteño. Algunos lo escuchaban con recelo, otros con evidente interés. Al tercer día se encontró a solas con Sofía. Ella arrullaba a Pilar entre sus brazos entonando una melodía aprendida de Ulisha cuando lo divisó junto al bebedero. Sus miradas se cruzaron inevitablemente. Eduardo se despojó del sombrero con estudiada parsimonia. Sonrió. Sofía quedó inmóvil. «¡Qué pequeño es el mundo!», susurró aproximándose. «Nunca imaginé encontrarte aquí tan diferente». «No me llames», musitó ella, y evitando su mirada. «Tranquila», respondió. «No revelaré tu identidad. Por ahora». Ella lo enfrentó entonces con una mezcla de pavor y furia contenida. «¿Qué pretendes?» «Eso dependerá de ti», dijo él inclinando la cabeza. «He visto mucho y he aprendido que en tiempos de guerra la información vale más que el oro. Muchos pagarían generosamente por saber que la hija menor de los Arriaga sobrevivió a la masacre y vive entre apaches criando mestizos». Sofía sintió que su mundo se desmoronaba. «Son mis hijos. No permitirás», que la interrumpió con voz melosa. «Que sean vendidos. Que te los arrebaten. Tú no tienes el poder para protegerlos, Sofía. Este asentamiento es vulnerable. Y tú aún más». Ella lo miró con rabia contenida, pero mantuvo silencio. «Si colaboras, mantendré el secreto. Si no, ya lo veremos», finalizó él marchándose como si nada hubiera ocurrido. Sofía volvió a su tienda con las piernas temblorosas. Estrechó a sus pequeños contra su pecho. El temor no era desconocido, pero ahora se sentía más intenso, más tangible. Akenai la observaba desde la distancia. Había percibido un cambio en su semblante desde que llegó el extraño. Un estremecimiento casi imperceptible. Un distanciamiento súbito. Esa noche se aproximó a su tienda cuando la luna brillaba sobre los picos montañosos. Ella advirtió su presencia. No prendió ninguna luz. El resplandor de las fogatas exteriores era suficiente para distinguir su silueta. Él tomó asiento cerca sin pronunciar palabra. La contempló detenidamente esperando que ella hablara. Pero Sofía permaneció callada. «Ese forastero oculta la verdad», declaró Akenai en voz queda. Ella desvió la mirada. No podía engañarlo, pero tampoco arriesgar a sus hijos. «Lo sé», murmuró finalmente, «pero debo guardar silencio. Por ahora». Akenai asintió.
No indagó más, simplemente se incorporó y se retiró con paso pausado. Esa noche Eduardo escribió con tinta improvisada en un pequeño diario de piel. Lo hacía ocultándose bajo las mantas con una pluma escondida entre sus ropas. Registraba nombres, descripciones, movimientos del campamento. También anotó: la mujer blanca no es cualquiera. Se llama Sofía Arriaga. Criolla, hermana de Clara. Dice ser viuda. Vive bajo la protección del cacique. Tiene 3 hijos mestizos. Puede servir como instrumento de negociación. Cerró el diario y lo ocultó en su bota. Afuera el viento azotaba las tiendas con un silbido penetrante. En el interior el peligro se intensificaba invisible, nutrido por las sombras de un pasado que acechaba. Sofía, sentada cerca del fuego, era consciente de que el destino que había forjado con tanto sufrimiento podría desvanecerse en un instante con una simple palabra mal elegida, con un único secreto descubierto. Pero en su interior ardía la determinación de no ceder. Jamás otra vez. No mientras su corazón siguiera latiendo. No mientras sus pequeños continuaran con vida. El viento cálido bajaba de las colinas con un murmullo árido, como si transportara confidencias entre la maleza. El ambiente ya no emanaba el aroma a madera quemada, ni a lluvia, sino a tierra seca y presagio. En el asentamiento los semblantes comenzaban a tensarse nuevamente, como si una vibración imperceptible sacudiera los cimientos de esa delicada paz que Sofía había empezado a edificar con manos inseguras, pero resueltas. Eduardo se desplazaba entre los refugios, con la habilidad de quien está habituado al cambio. Comprendía cuándo mostrar una sonrisa, cuándo auxiliar con una carga pesada, cuándo mantener un silencio respetuoso. Sus palabras eran escasas pero precisas. Se mostraba agradecido como un hombre sin tierra ni armamento, pero cada uno de sus movimientos poseía la exactitud de una saeta disfrazada de plumaje. Varios jóvenes apache comenzaron a prestarle atención. Compartía risas junto al fuego, narraba historias de combates distantes, de soldados que dormían sin cerrar los ojos y comandantes que traicionaban por riquezas. Explicaba su deserción como cuestión de honor, no de miedo. Afirmaba que los gobiernos eran variables como las temporadas, pero que el honor de un hombre residía en su palabra. Algunos le creían, otros simulaban hacerlo. Tawira lo vigilaba meticulosamente. No confiaba del todo en él, pero sí en su utilidad. Su animosidad hacia Sofía había aumentado desde su retorno y ahora encontraba en Eduardo un instrumento conveniente. No cuestionaba. Era suficiente permitirle hablar. Los rumores empezaron a propagarse sutilmente. Primero surgió en los labios de una muchacha que juraba haber visto a Sofía conversando con el aire entre las rocas. Después en la mirada temerosa de una madre que aseguraba que uno de los trillizos había caído enfermo justo después de que su sombra lo tocara. Más adelante un anciano murmuró que era antinatural que una mujer pálida sobreviviera tanto en tierras ajenas, sin entregar algo valioso a cambio. «Es hechicera», susurró alguien. «Ella y sus criaturas traen desgracia». Akinai observaba en silencio, pero sus ojos revelaban su pensamiento. La tribu comenzaba a fragmentarse, y esa grieta se expandía como un eco entre los refugios. Sofía lo percibía. Cada movimiento en el campamento se tornaba más difícil, las miradas más gélidas, las conversaciones más limitadas. Algunas madres impedían que sus pequeños se aproximaran a los suyos. Los alimentos llegaban con retraso o en cantidades reducidas. Incluso Ulisha, quien siempre había sido severa pero leal, se mostraba más reservada, como si resguardara un secreto innombrable. Pero no se doblegó. Jamás lo hizo. Un amanecer el hijo de una de las tejedoras más veneradas de la tribu empezó a convulsionar. Su madre angustiada clamaba auxilio. Los guerreros descansaban, nadie respondía. Fue Sofía quien acudió al refugio. Ingresó sin invitación. El pequeño se estremecía, su piel bañada en sudor helado, sus ojos volteados. «No logra respirar», sollozó la madre. «Morirá». Sofía se arrodilló a su lado. Evocó una poción que Ulisha le había mostrado hace poco, preparada con raíces amargas y vapor.
Partió velozmente sin pedir autorización. Volvió con una vasija de barro donde hervía la preparación. Humedeció telas, las dispuso sobre el pecho del niño, lo cubrió con mantas, y mientras dirigía el vapor hacia su rostro, le cantaba una nana en un idioma que apenas conocía, pero que entonaba con el corazón. Transcurridas varias horas, el niño respiraba pausadamente. Sus párpados temblaban, pero ya no se agitaba. Descansaba. Vivo. La noticia se propagó como fuego en un campo reseco. Nadie comprendía el cómo, pero Sofía había logrado salvar al pequeño hijo de una de las suyas. La tejedora, aunque no expresó gratitud con palabras esa misma noche, depositó una delicada pulsera tejida junto a la entrada de la tienda donde Sofía descansaba. Era más que un simple gesto, era un símbolo, el inicio de algo nuevo. La mañana siguiente, una mujer mayor se aproximó con paso cauteloso. «Hermana», susurró rozando su brazo con suavidad. Sofía permaneció en silencio, pero sus ojos brillantes de lágrimas expresaban más que cualquier palabra. Akenai contemplaba la escena. Desde lejos observaba a aquella mujer que meses atrás había llegado destrozada a sus brazos. Ahora se movía con una dignidad que perturbaba a muchos. Había en ella algo indefinible, misterioso. No era únicamente su fortaleza. Era una belleza natural sin artificios, una valentía desprovista de soberbia. Una mujer que, aunque marcada por el sufrimiento, se negaba a ser derrotada. La observaba cada vez más cerca. Su presencia lo inquietaba, pero no por debilidad como Tawira había insinuado, sino por la certeza de que ella podía alterar sus creencias sin pronunciar palabra alguna. Esa noche, el sueño eludió a Sofía. El ambiente se sentía extraño, denso. Presentía que algo se tramaba en las sombras. Arropó a los niños con mantas adicionales. Abandonó la tienda sigilosamente. Deambuló entre las hogueras extintas. Las brasas aún resplandecían bajo la ceniza. Fue entonces cuando lo descubrió. Eduardo, apoyado contra un árbol, escribía en un pequeño cuaderno de cuero negro. Su rostro brillaba bajo la luz vacilante de una pequeña llama. Su mano se movía velozmente como si cada palabra fuera vital. Periódicamente escrutaba los alrededores. Luego retornaba a su escritura. Sofía permaneció quieta sentándose junto al fuego. Al cerrar los ojos comprendió que aquel hombre no buscaba refugio. Había venido a destruir. La paz tan arduamente conseguida pendía de un hilo. Y ella era simultáneamente el nudo, la cuerda y el peso. El cielo comenzaba a teñirse de un azul pálido cuando Akinai se detuvo silenciosamente frente a la tienda donde Sofía descansaba. No pronunció palabra alguna, simplemente permaneció inmóvil con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada fija en la entrada de piel curtida. El campamento yacía sumido en el sueño. Las brasas apenas cobraban vida bajo el manto de cenizas y las aves comenzaban tímidamente a romper el silencio del alba. Todo parecía suspendido en ese momento indefinido entre las sombras y la luz. Sofía emergió sosteniendo a uno de los pequeños. Sus párpados aún pesados por el sueño, pero al encontrarlo allí tan resuelto y callado, supo que una decisión había sido tomada. «Ven», pronunció él con su español áspero pero comprensible. No cuestionó el destino. Tampoco solicitó aclaraciones. Simplemente asintió. Reunió algunas mantas, los pañales de los niños y una bolsa con pan duro. Ulisha le entregó sin mediar palabra una infusión envuelta en tela resistente. Chino observó su partida desde las sombras sin interferir. Nadie más se movió. Cabalgaron antes de que el sol rozara las colinas. Akinai la ayudó a montar, aseguró a los pequeños entre mantas bien ajustadas y enfiló hacia el norte. Avanzaron en silencio durante horas. La brisa aún era fresca, pero el firmamento presagiaba un día ardiente. El entorno fue transformándose gradualmente. De las llanuras salpicadas de arbustos, transitaron a desfiladeros angostos, senderos flanqueados por encinos y peñascos grisáceos. Conforme progresaban, los sonidos del mundo parecían desvanecerse. Ya no percibían el bullicio del campamento, ni el paso de otros jinetes, ni el eco de voces distantes. Solo persistía el golpeteo de los cascos contra la tierra, el susurro del viento entre el follaje y el suave lamento de Pilar,
que se adormecía en el regazo materno. Alcanzaron el valle cuando el sol dominaba el cielo. Era un paraje oculto entre cerros protegido por árboles centenarios y un arroyo de aguas cristalinas. Las flores silvestres adornaban los márgenes del camino, mientras mariposas danzaban silenciosamente sobre las rocas calentadas por el sol. El paraje emanaba una sensación de eternidad, como si el tiempo se hubiera detenido en ese rincón ancestral. Sofía descendió del caballo con movimientos pausados. Akinai la asistió para acomodar a los pequeños bajo la protección de un árbol frondoso. Se apartó unos momentos después, recolectó ramas secas y preparó una fogata. Sus movimientos fluían con una serenidad natural sin prisa aparente, como si cada acción siguiera un compás interno ajeno al mundo exterior. Sofía se acomodó en el suelo recostando su espalda contra el tronco. Los niños dormían plácidamente. Los contempló durante varios minutos antes de dirigir su mirada hacia él. «¿Por qué me has traído hasta aquí?», susurró suavemente. Akinai guardó silencio momentáneamente. Se dirigió hacia el arroyo, llenó una vasija de barro con agua y retornó. Se sentó frente a ella, cruzando las piernas con ceremoniosa dignidad. Solo entonces respondió: «Este lugar nos pertenecía». Sofía arrugó sutilmente el entrecejo. Nos pertenecía a ella y a mí, precisó bajando la mirada. Asihu. El nombre flotó en el ambiente. Su voz permaneció firme, pero sus ojos se ensombrecieron como si una nube los cubriera desde el interior. Era mi compañera. La primera prosiguió. Habitábamos en las alturas. Era alegría pura, era melodía. Cantaba junto a los halcones cuando sobrevolaban el valle. Sofía permanecía inmóvil. Su voz resonaba profunda como un tambor ancestral vibrando desde las profundidades de la tierra. Un día arribaron los soldados españoles. Declararon necesitar tierras agua a paso. Dijeron querer dialogar. Llegaron enarbolando banderas blancas y partieron dejando destrucción. Sihu expiró entre mis brazos. Nuestra pequeña aún no había abierto sus ojos. También se la arrebataron. El silencio posterior fue más extenso que cualquier palabra. Un pájaro atravesó el firmamento y su sombra se deslizó sobre ellos sin que ninguno elevara la mirada. Desde ese día me conocen como Sol Rojo, pronunció con profunda tristeza por la sangre derramada por la marca que quedó. Pero ese nombre no me pertenece. Sofía mantuvo su mirada fija en él. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Akinai inclinó la cabeza como si revelar su nombre auténtico significara quebrar un juramento guardado durante incontables lunas. Naiche murmuró con voz apenas audible, aquel que escucha los susurros del viento. Ella guardó el nombre en su memoria como un tesoro precioso que se oculta en los rincones más profundos del espíritu. Naiche repitió suavemente, saboreando cada sílaba. Él alzó la mirada. Sus ojos se encontraron. Por primera vez sin máscaras, sin idiomas que los separaran, sin el peso de sus responsabilidades. Simplemente ellos. Dos espíritus lastimados, dos supervivientes. La hoguera crepitaba suavemente entre ambos, como un corazón que palpita con dificultad. Sofía se aproximó levemente, no buscando consolar, sino entender. Tomó asiento frente a él, manteniendo una distancia respetuosa pero cercana. El astro rey comenzaba su descenso tras las montañas. La brisa se filtraba entre el follaje, trayendo consigo una melodía distante. Un halcón surcaba las alturas. Ella lo señaló con mano temblorosa. ¿Piensas que Akoya aún canta junto a ello? Naiche asintió delicadamente. Sí, cuando el viento trae esa melodía es ella. Sofía sintió sus ojos humedecerse no por lástima, sino por la hermosa tristeza de ese recuerdo. Por cómo él hablaba de un amor perdido con la dignidad de quien lo ha transformado, no enterrado. Las lágrimas fluyeron libremente. Ella no intentó contenerlas. Naiche extendió su mano. No tocó su rostro, no la envolvió en sus brazos. Solo rozó el borde de su manta, un gesto casi imperceptible, pero que la estremeció. Sofía cerró los ojos. El roce de aquella mano fue suficiente para encender su piel, no con deseo físico,
sino con una ternura contenida que dolía más que cualquier caricia. La noche descendió sobre ellos como un manto oscuro y denso. Los pequeños dormían envueltos en su calidez. Las llamas iluminaban sus rostros con sombras delicadas. Naiche la contempló. Sofía sostuvo su mirada sin vacilar. Ninguno supo quién se acercó primero. Solo que sus labios se encontraron con suavidad. Fue un beso pausado sin premura. Un encuentro silencioso entre dos almas marcadas por el dolor. No se aferraron con desesperación. No se consumieron. Fue un contacto húmedo tembloroso como si ambos se temieran y anhelaran al mismo tiempo. Se apartaron despacio. El silencio reinó. La quietud fue su santuario. Naiche desvió la mirada. Sofía hizo lo mismo. Ambos comprendían que lo nacido entre ellos era más intenso que el deseo carnal, pero también más arriesgado. Esa noche descansaron próximos mas no unidos. La hoguera se extinguió paulatinamente, y entre el crujir de la madera, el susurro del arroyo y el grito distante del halcón flotaba algo indefinible. Un vínculo invisible, una identidad revelada, una herida compartida, y una promesa silenciosa que ninguno osaba expresar, pero que desde ese instante corría por sus venas. El retorno al campamento fue taciturno. La brisa vespertina transportaba un aroma diferente, una fusión de humo, cenizas y vegetación mojada. Las estaciones habían mudado sin previo aviso. La primavera, aunque templada, no ofrecía consuelo. Aquel valle oculto que les había servido de refugio, ahora parecía distante, casi onírico, como un sueño fugaz, que la realidad se empeñaba en desvanecer. Akinai y Sofía atravesaron la última colina al atardecer. Desde la altura divisaron las tiendas aún erguidas, pero algo en la disposición del campamento resultaba inquietante. Faltaba vida, faltaba melodía. La vitalidad que antes fluía por los senderos había sido reemplazada por una tensión palpable, por un susurro de hojas que no provenía de la brisa natural. Chino lo recibió en silencio, su semblante comunicaba todo lo necesario. «Partió», pronunció dirigiendo una mirada grave hacia Akinai. «Con el primer rayo del sol». Se llevó un caballo sin autorización. Su rumbo era el sur. Akinai arrugó el entrecejo. Sofía no requería que mencionaran el nombre. Una sensación opresiva se apoderó de su interior como si una mano invisible estrujara su corazón. «¿Se llevó algo más consigo?», inquirió el cacique. «Nada que pudiéramos notar». Sin embargo, lo observaron dialogando con 3 individuos en el barranco. «Vestían uniformes tejanos», murmuró Chino reduciendo el volumen de su voz. Sofía sintió que su mundo se desmoronaba. Su respiración se tornó agitada y regular. Akinai escrutó el horizonte antes de posar su mirada sobre ella. No formuló preguntas. Tampoco proporcionó aclaraciones. Al caer la tarde, el consejo se congregó alrededor de la hoguera principal. Hombres de diversas edades expresaron sus opiniones, debatieron, alzaron sus voces. Algunos proponían escapar hacia el norte, otros prepararse para el enfrentamiento. Los mayores permanecían callados como si la experiencia les hubiera enseñado que el silencio es la más sabia de las respuestas. Sofía se mantuvo apartada, sentada sobre una roca con Pilar dormida en sus piernas, y los gemelos recostados sobre una manta cerca de ella. No derramaba lágrimas, no temblaba, solo escuchaba. Pero en su interior una idea crecía con intensidad, una certeza tan definida como el filo de una navaja. Cuando el firmamento se oscureció y las estrellas comenzaron a brillar tímidamente, Sofía se aproximó a Ulisha, se arrodilló ante ella y tomó sus manos con reverencia. La anciana la observó con sus ojos penetrantes y comprendió sin necesidad de palabras. «Cuídelos», expresó Sofía en apache básico. «Solo por un breve tiempo». Ulisha no respondió, pero inclinó la cabeza en señal de aceptación. Hizo un gesto a una de las jóvenes del clan para que trajera leche caliente y cobijas limpias. Se inclinó sobre los pequeños y susurró una antigua oración protectora, una melodía ancestral que parecía tejer un manto sagrado e invisible sobre ellos. Sofía besó suavemente a cada uno de sus hijos.
Sus labios apenas rozaron sus frentes como una caricia del viento. No deseaba interrumpir su sueño, no quería que presenciaran su partida. Se colocó su rebozo, aseguró el cuchillo que Akinai le había entregado a su cintura, y se alejó silenciosamente. Sus pasos eran decididos, sus piernas más firmes que nunca antes. El temor persistía en su interior, pero bajo él latía algo más intenso, la férrea voluntad maternal. No había recorrido mucha distancia cuando percibió pisadas tras ella. Se detuvo sin girarse. «No deberías ir sola», pronunció Akinai a sus espaldas. Sofía se volteó lentamente. Sus ojos bañados por la luz lunar permanecían serenos. «Lo hice antes. Ahora es distinto». Sí, confirmó ella. «Ahora comprendo mi misión». Akinai avanzó un paso más. Su expresión revelaba tensión contenida. La brisa nocturna agitaba su capa, fusionando su figura con la oscuridad de la montaña. «Desconoces su capacidad destructiva», afirmó severamente. «Te equivocas, la comprendo mejor que tú. Si no lo detengo todo esto, nuestros logros se desvanecerán». «No debes exponerte», murmuró él. Sofía se aproximó entonces. Sus ojos desprendían determinación. «No soy una debilidad, soy madre», exclamó su voz quebrando el silencio nocturno como un trueno lejano. «Tú posees armas guerreros y tácticas. Yo tengo algo diferente. Conozco sus movimientos, su forma de pensar, y sobre todo comprendo lo que está en riesgo». Akinai guardó silencio. Su mirada era fuego contenido. Su pecho se elevaba con respiración pesada, como si las palabras de ella hubieran destrozado algo que consideraba inalterable. «No busco tu autorización», agregó Sofía con voz más baja pero más determinada. «Vengo a cumplir lo que solo yo puedo realizar». Se dio la vuelta sin aguardar respuesta. El suelo crujía bajo sus pisadas con cada paso. La oscuridad la envolvía, pero ella avanzaba como si portara una luz interior que la guiaba. Detrás de ella, Naiche permaneció estático. Había experimentado la guerra, la traición, el dolor de la pérdida, pero nunca había sentido lo que ahora ardía en su interior. Una combinación de admiración y temor reverencial, porque esta mujer que había arribado a su mundo cubierta de hielo y mutismo, ahora se dirigía hacia la tormenta con una dignidad inquebrantable. El invierno había concluido, pero su sombra aún los acechaba, y no perdonaría a quienes osaran ignorar su presencia. Mientras Sofía desaparecía entre la vegetación, el viento aullaba con intensidad como un augurio. Y aunque el campamento permanecía tranquilo, algo en las profundidades de la tierra comenzaba a resquebrajarse. El alba se asomaba tímidamente entre las nubes bajas que cubrían las montañas. El firmamento mostraba un color grisáceo y el ambiente presagiaba nevada. A pesar de la llegada de la primavera en estas alturas, el invierno parecía resistirse a marcharse. La escarcha volvía a cubrir los bordes de las rocas, y el viento gélido y cortante laceraba la piel sin misericordia. Sofía continuaba con paso decidido, aunque cada fibra de su ser imploraba descanso. El agotamiento resonaba persistentemente en su espalda, pero no la detenía. Rastreaba las marcas apenas visibles en el suelo húmedo, las huellas de un caballo que se adentraba por caminos poco frecuentados. Sabía interpretarlas. Lo había aprendido observando a Akinai, memorizando los movimientos de los exploradores, las señales silenciosas que comunicaban más que las palabras. Ajustó el rebozo contra su pecho. El cuchillo descansaba firmemente atado a su cintura, escondido entre los pliegues de su falda. La determinación crecía en su interior con cada paso que daba. No era la ira lo que la movía. Era una fuerza más profunda, una urgencia nacida del amor y el miedo del orgullo y las promesas hechas. Si Eduardo había revelado la ubicación del valle, si su traición ya estaba en marcha, todavía existía una posibilidad de detenerlo antes de que arrasara con todo lo que tanto esfuerzo había costado edificar. Atravesó una pendiente rocosa hasta alcanzar un llano donde el viento soplaba con más intensidad. Allí, envuelta en la bruma, descubrió una grieta entre las piedras, una caverna oculta tras matorrales y líquenes resecos. Algo en su interior parecía palpitar, una tensión silenciosa contenida. Sofía se aproximó sigilosamente, apartó la vegetación y penetró en la cueva.
El interior olía a cenizas extintas y piel mojada. En el fondo un tenue resplandor delataba la presencia de una hoguera, y junto a ella Eduardo. Permanecía sentado recargado contra la pared rocosa, escribiendo en su cuaderno. El mismo cuaderno que ella había observado tantas noches, oculto entre las sombras. Su sombrero yacía en el suelo junto a un pesado abrigo marrón. Al escuchar sus pasos levantó la mirada. Su rostro no mostró asombro sino algo más oscuro. Complacencia. Sabía que vendrías, pronunció serenamente. Sofía se detuvo a corta distancia sosteniendo su mirada. No hay salida, Eduardo. Devuelve lo que has robado. Él soltó una risa áspera, carente de alegría. ¿Piensas que esto es un simple robo? Es supervivencia, Sofía. Aquí nadie regala nada, ni tú ni ese salvaje que te protege. No lo menciones, respondió ella con frialdad. Habla de ti. Revelaste la ubicación del valle. Has sentenciado a muerte a todos. Eduardo se levantó pausadamente. Su rostro envejecido por la traición mostraba nuevos surcos de amargura. A cada paso que daba, Sofía mantenía su postura firme, aunque un escalofrío de temor le recorría la columna vertebral. Siempre tan valiente. ¿Verdad?, se burló con desdén. Pero dime una cosa, ¿qué crees que sucederá cuando lleguen las tropas? ¿Piensas que tu gente podrá salvarte? ¿Imaginas que esos pequeños encontrarán refugio? No lo lograrán porque tú les enseñaste a confiar ciegamente. Ella retrocedió un paso adoptando una postura defensiva mientras apretaba los labios. No permitiré que lastimes a nadie más, ni a mis niños, ni a mi pueblo. Eduardo la observó y una sombra siniestra atravesó su mirada. En ese instante su fachada se desmoronó abalanzándose sobre ella violentamente. Sofía contraatacó con uñas y dientes con su cuerpo entero, con el instinto de quien ha sobrevivido al infierno y no caerá sin luchar. Ambos rodaron por el suelo gélido. Eduardo intentó agarrar sus muñecas con fuerza, pero Sofía reaccionó mordiendo su brazo con fiereza. Ambos lucharon entre las piedras dispersas y ramas secas del suelo. En un arrebato de violencia, él agarró una piedra suelta y la golpeó brutalmente en el costado. El impacto provocó un dolor penetrante e instantáneo, como si algo se quebrara en su interior. Se desplomó de costado con la visión borrosa. Su corazón latía erráticamente mientras la sangre fluía hacia su pecho. Todo giraba a su alrededor. Eduardo se aproximó sosteniendo aún la piedra, pero no logró asestar el segundo golpe. Un sonido cortante atravesó el aire como un silbido agudo que rasgó el silencio. Después todo quedó en calma. Sofía parpadeó confundida. Eduardo permanecía de pie pero completamente inmóvil. La piedra se deslizó de su mano. Con movimientos lentos llevó sus dedos al pecho. En el centro una mancha escarlata comenzaba a expandirse. Trastabilló. Cayó sobre sus rodillas. Y finalmente se desplomó de lado. En la entrada de la cueva, Akinai mantenía el arco tensado. Su expresión era pétrea, sus ojos oscuros como la noche. Avanzó con paso decidido mientras los copos de nieve se derretían sobre su cabello y capa. Se arrodilló junto a Sofía. La levantó con suma delicadeza como quien sostiene algo infinitamente valioso. Ella apenas podía articular palabras. «Te dije», murmuró débilmente. «Shh», respondió él en su idioma. «Nunca más estarás sola». La acunó contra su pecho. Su respiración era reconfortante, sus brazos protectores. La nieve comenzaba a filtrarse por la entrada de la cueva, danzando entre los cuerpos y posándose sobre el charco de sangre, que se expandía bajo el cuerpo sin vida de Eduardo. El cuaderno de cuero yacía semiabierto, manchado de sangre. Akinai lo recogió. Lo examinó detenidamente. No lo abrió. Lo ocultó entre sus ropas. Sofía cerró los ojos sintiendo cómo el dolor se desvanecía gradualmente. El latido de Naiche contra su oído era la única señal de que seguía con vida. Que a pesar del dolor punzante de la sangre derramada y de la muerte que los rodeaba su corazón, persistía en buscar algo más profundo que la simple justicia.
Anhelaba encontrar un verdadero hogar. Y quizás por primera vez en su vida, ese sueño no parecía tan inalcanzable. El humo todavía se elevaba perezosamente en el horizonte cuando la primera patrulla de Texas atravesó los límites del campamento abandonado. Avanzaban en formación compacta montados sobre caballos robustos y bien alimentados con sus rifles preparados y sus ojos escrutadores buscando cualquier señal, pero no hallaron resistencia alguna. No se escucharon disparos ni gritos de batalla. No encontraron cuerpos ni indicios de confrontación. Solo quedaban huellas difuminadas cenizas aún tibias y un silencio denso que evidenciaba una retirada calculada y sigilosa. Demasiado meticuloso para ser coincidencia. A la distancia, resguardados entre los peñascos, Akinai observaba con mirada penetrante. A su lado, Sofía protegía a los pequeños del viento cortante con su cuerpo. Los niños dormían profundamente agotados. En las profundidades del barranco, otros miembros del clan esperaban silenciosos con sus arcos tensados, por si los enemigos decidían aventurarse más allá. No fue necesario intervenir. Al no encontrar su objetivo, los soldados se dispersaron gradualmente. Algunos descendieron a caballo por la ladera opuesta del valle. Otros se adentraron en la espesura, dejando apenas rastros sutiles de su paso. Ignoraban que cada uno de sus movimientos era vigilado. No sabían que sus acciones habían sido anticipadas. Akinai dio la señal para partir. Debían continuar. El retorno aún no era seguro. La decisión estaba tomada. Conduciría a su gente, especialmente a ella, hacia tierras más elevadas donde las montañas acariciaban las nubes y el frío persistía incluso en los meses estivales. Allí residía un pequeño grupo de parientes lejanos, personas que habían elegido el aislamiento después de la última gran masacre. No eran numerosos, pero serían suficientes. Durante el ascenso el terreno se tornó más accidentado. El aire se volvía más tenue con la altura y la vegetación mutaba sus tonalidades. El zumbido de los insectos se dio paso al canto de las aves que solo habitaban estas altitudes. El viento soplaba más delgado y penetrante, pero la serenidad del entorno compensaba el sacrificio. Akinai encabezaba la marcha, sus sentidos alertas a cada ruido, a cada movimiento en las sombras. Sofía le seguía a corta distancia, sosteniendo a uno de los pequeños contra su pecho, mientras los otros descansaban en un petate que cargaba en su espalda. Mantenía su silencio. No solicitaba auxilio. Los días le habían enseñado a administrar su respiración y preservar sus energías para los momentos cruciales. Una tarde, mientras el sol se ocultaba gradualmente entre los picos montañosos y el grupo se detuvo cerca de un riachuelo para hidratarse y encender una fogata, Akinai tomó asiento junto a ella. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio se convirtió en elección, no en necesidad. Sofía lo observó discretamente. Su figura estaba cubierta de polvo, la piel endurecida por el sol, sus trenzas negras descansando sobre los hombros. Sus ojos reflejaban no dureza, sino un agotamiento profundo humano contenido. «Deberías haberme abandonado», murmuró ella repentinamente. «Aquel día en la nieve, cuando me encontraste, la muerte pudo haberme reclamado. Quizá era lo que merecía». Akinai la contempló en silencio antes de responder. Parecía buscar palabras en una lengua no diseñada para expresar sentimientos. «La muerte es simple», pronunció finalmente. «Lo verdaderamente difícil es continuar cuando el dolor persiste». Sofía dirigió su mirada al suelo. El murmullo del agua llenaba los espacios entre sus palabras. La luz dorada del ocaso iluminaba los contornos de las rocas, haciendo que el mundo pareciera menos despiadado momentáneamente. «Yo tampoco existía realmente», admitió. «Tenía un marido, un apellido respetable, una residencia, pero carecía de tranquilidad y afecto. Era un hombre cruel. Me trataba como una posesión más de la hacienda. No le importaba mi dolor, mi sangre, solo mi obediencia». Akinai tensó su mandíbula. Su cuerpo permaneció inmóvil, pero sus ojos destellaron con ira silenciosa. «Quedé embarazada de él», prosiguió con voz suave pero decidida.
Creí que la maternidad cambiaría las cosas, que quizás me vería de manera diferente. Pero resultó ser peor, se tornó más despiadado, más agresivo. Cuando llegaron los pequeños dejó de dirigirme la palabra, simplemente ordenaba. Se detuvo el peso de los recuerdos visible en su rostro. Tomó aire profundamente. Sus ojos encontraron los de él con determinación. No soy débil por haber resistido tanto tiempo, pero tampoco soy culpable por haber elegido mi libertad. Akinai se aproximó sin invadir su espacio. Posees más fortaleza que cualquier guerrero que he conocido en mi vida, pronunció con voz profunda. El corazón de Sofía vibró no por el cumplido, sino por la autenticidad que encerraban esas palabras. Naiche era un hombre de expresiones medidas. Cada palabra suya era un juramento, una promesa. El silencio los envolvió durante varios momentos. Las llamas danzaban entre ambos. Los pequeños dormían plácidamente, en un rincón cubiertos con mantas tejidas. Un leño se quebró en el fuego. En la distancia un búho rompió el silencio con su primer canto. Entonces Akinai extrajo de su bolsa un objeto pequeño envuelto en piel. Se lo ofreció con delicadeza. Sofía lo identificó inmediatamente. Era el cuaderno de Eduardo. Lo sostuvo entre sus manos sin atreverse a abrirlo. «Todavía no estoy preparada», susurró. «Cuando llegue el momento», respondió él. Ella lo guardó entre sus pertenencias no por temor, sino porque sabía que explorar esas páginas sería como enfrentarse a un precipicio, y aún no se sentía lo suficientemente fuerte para resistir la caída. Aquella noche, el refugio improvisado descansaba en una depresión resguardada por árboles majestuosos. El firmamento brillaba despejado con estrellas que parecían al alcance de la mano. Sofía despertó una vez en la madrugada y descubrió a Naiche en vela. Permanecía erguido junto a la hoguera contemplando el horizonte. No se acercó, permaneció en silencio. Solo lo observó desde lejos, y en su interior algo le reveló que aquel hombre también libraba sus propias batallas internas, que sus silencios hablaban de heridas invisibles pero persistentes. Al volver a dormir se sintió menos solitaria, y por primera vez en mucho tiempo consideró que quizás la vida le ofrecía algo más que la mera supervivencia. Quizás, solo quizás ella también comenzaba a renacer. Las nubes bajas se desvanecían en la cumbre como el vaho sobre un cristal helado. El aire traía ese aroma dulce y seco característico de las alturas donde el cielo parece rozar la tierra, y el silencio carga el legado de generaciones que han transitado estos senderos ancestrales. En las cimas montañosas, alejados del polvo del estruendo militar y de los susurros del valle Sofía, y sus pequeños hallaban finalmente la paz. Muchas lunas habían transcurrido desde su llegada al campamento de los aliados de Akinai, un santuario casi oculto entre peñascos y regulares árboles centenarios, y un arroyo de aguas gélidas que fluía eternamente. En este lugar, el tiempo parecía danzar a otro ritmo. Las palabras eran escasas, los movimientos calculados, las resoluciones pausadas. La existencia era ardua ciertamente, pero serena. No existían los permisos, ni las disculpas, solo el respeto mutuo. Los pequeños, ahora más robustos, se movían torpemente entre las rocas. Mateo, el más inquieto, siempre exploraba insectos o arrojaba guijarros al río. Jacinto, por el contrario, era más reservado, buscando refugio junto al fuego y contemplando su entorno. Pilar, la más joven, seguía a sus hermanos como una sombra jubilosa, mezclando palabras en español y apache. Sus pies desnudos desafiaban el terreno, y su risa cuando brotaba acariciaba las montañas. Esa mañana, al despuntar el alba, el firmamento se tiñó de carmesí, un rojo intenso, denso, como si el sol sangrara sobre las nubes. Los ancianos del clan, congregados alrededor del fuego principal, observaron en silencio. Uno alzó un bastón decorado con plumas de águila. Nadie pronunció palabra, pero todos interpretaron el mensaje. En estas tierras el sol escarlata no auguraba muerte, sino metamorfosis, un nuevo comienzo. Akinai, desde la altura, contemplaba el horizonte. Carecía de palabras para expresar sus sentimientos, pero su corazón se expandía con una serenidad olvidada desde su juventud.
Había algo especial en aquel sol radiante, en aquella mujer resiliente, en esos niños mestizos que reían con libertad despreocupada, que le susurraba que no todo lo que se pierde está condenado al olvido eterno. Algunas cosas, pensó, retornan transformadas en momentos inesperados. Con estos pensamientos descendió hacia la tienda que compartía con Sofía. La encontró de espaldas cepillando con delicada paciencia el cabello de Pilar. Sus palabras fluían en apache, enseñándole con dedicación los nombres de las criaturas del bosque. La pequeña, aunque torpe en su pronunciación, repetía cada palabra con un entusiasmo contagioso. Akiné permaneció en silencio observando la escena. La voz de Sofía había cambiado sutilmente. Ya no transmitía incertidumbre, sino un profundo sentido de pertenencia. El idioma que meses atrás le resultaba extraño y distante, ahora brotaba de sus labios con una naturalidad sorprendente, como si siempre hubiera sido parte de ella. «Buen día», pronunció él cuando ella advirtió su presencia. «Buen día, Naiche», respondió sin interrumpir su tarea con la niña. Se acomodó cerca, tomó a Jacinto entre sus brazos con naturalidad, elevándolo con cariño mientras le otorgaba un nombre en su lengua nasha, el observador silencioso. Abrazó después a Mateo nombrándolo Tonkai, el provocador de sonrisas. A Pilar la llamó Sheila, la portadora de luz. Sofía escuchaba conmovida con el corazón palpitante. Comprendía que estos nombres eran más que simples palabras. Representaban la manera en que Naiche los acogía como familia, no mediante documentos o declaraciones, sino con el alma misma. Durante la recolección de agua en el río, un joven apareció corriendo desde el camino de los riscos. Sus vestimentas estaban polvorientas, sus pies descalzos. Anunció la llegada de una extraña. El campamento se agitó. Los guerreros se congregaron. Akinai ordenó vigilar sin atacar. Sofía, asegurando a los niños con Ulisha, se aproximó al borde del sendero. Entonces la divisó. Tawira. Avanzaba apoyada en un bastón, su ropa desgarrada, su rostro cubierto de tierra. Una herida profunda marcaba su pierna derecha y su andar era inestable e irregular. Sin embargo, su mirada permanecía orgullosa, como resistiéndose a la derrota completa. Al llegar frente a Akinai, no pronunció su nombre. No exigió, no reclamó, simplemente inclinó su cabeza y susurró: «Solícito refugio». Akinai permaneció en silencio. Solo asintió y se apartó. Tawira se tambaleó y fue Sofía quien se apresuró a sostenerla antes de que se desplomara. La guió hacia una tienda desocupada. Limpió su herida sin hacer preguntas. Le ofreció agua. Cambió sus vendajes. Tawira guardó silencio. Su mutismo ya no emanaba arrogancia. Era algo distinto. Una humildad que laceraba. Durante varios días, Sofía la atendió con dedicación. No buscaba congraciarse ni encontrar redención. Lo hacía por necesidad, por entender el sufrimiento, por saber que hasta los más soberbios pueden desangrarse. Una noche, mientras la luna resplandecía sobre el campamento, Tawira finalmente rompió su silencio. Me prometió que me esperaría, que me llevaría con él. Murmuró evitando la mirada de Sofía, que juntos tendríamos nuestro propio territorio, que me enseñaría a liderar, a ser poderosa en el mundo de los blancos. Sofía permaneció callada. Sabía de quién hablaba, pero me abandonó. Cuando aparecieron los soldados, me empujó al precipicio y escapó. Ni siquiera volteó a mirar. La voz de Tawira se quebrantó por primera vez. «Tú confiaste en él», prosiguió. «Yo también. Pero tú supiste cuándo dejar de creer. Yo no». Sofía tomó su mano con delicadeza. «No fue debilidad», expresó suavemente. «Fue dolor. Y a veces, cuando una sangra internamente, por mucho tiempo se aferra a cualquier esperanza para sobrevivir». Tawira cerró sus ojos. Las lágrimas descendieron silenciosamente. No pidieron autorización. No necesitaron testigos. Días después, cuando ya caminaba con mayor estabilidad, Tawira salió a recibir el sol. Akinai la observó desde la distancia. No se aproximó, pero sus ojos no reflejaban resentimiento.
Solo una melancolía tranquila, aquella que se siente por lo que pudo ser y no fue. Esa noche, junto al fuego, Sofía se sentó a su lado. No mencionaron a Tawira, no hablaron de nada, solo intercambiaron miradas. Y en el crepitar de las llamas, en el sutil contacto de sus hombros bajo las mantas, expresaron todo aquello que aún no podían poner en palabras. El amanecer al día siguiente volvió a teñir el cielo de carmesí, esta vez sin ser un presagio, simplemente como testigo silencioso del sufrimiento y del renacer que brotaba entre las cenizas. Las jornadas en la cumbre se habían extendido. La brisa ya no descendía con filos helados, pero persistía ese murmullo grave que parecía recordar que la tranquilidad era siempre temporal. En el asentamiento los guerreros restauraban sus flechas, fortalecían los refugios, mientras las mujeres preparaban raíces medicinales que pendían de los aleros como talismanes ancestrales. Los pequeños, más confiados en sus movimientos, empezaban a escalar piedras, a soltar carcajadas, a divertirse sin miedo. Pero el firmamento, aunque despejado, seguía enviando señales. Naiche lo percibió antes de que el mensajero atravesara el paso de las águilas. Lo presintió en la sutil vibración del aire, en el repentino silencio de las bestias, en la mirada inquieta de los canes. El joven arribó agotado, con las piernas cubiertas de tierra, el semblante abrasado por el sol. Portaba una bolsa de cuero contra su pecho. En su interior reposaban las misivas. Naiche la sostuvo con la misma precaución con que se manipula una víbora dormida. Eran 3. Los sobres amarillentos llevaban el sello de una unidad confederada que operaba al sur del río Gila. La caligrafía era de Eduardo, inconfundible. Trazos elegantes y prolongados, como si cada engaño hubiera sido plasmado con dedicación. Las cartas relataban sobre una mujer blanca, Sofía Arriaga, que había traicionado a los suyos. Afirmaban que había dejado su hogar por decisión propia, que auxiliaba a los apaches, que instruía a sus hijos en su lengua y tradiciones, que conocía los movimientos de los clanes, que dormía bajo el mismo techo que un líder enemigo del ejército sureño. Una traidora. Concluía el oficial en la carta adjunta a los informes. Si desean evitar una incursión armada, entréguenla en 3 días. Naiche leyó las palabras en silencio. Abandonó su tienda con los documentos en mano y el corazón oprimido. Aquella noche convocaron el consejo de jefes en la explanada central. Llegaron hombres de diversas bandas de aldeas escondidas en los cañones de comunidades dispersas tras los conflictos. Algunos portaban marcas de batalla en sus rostros, otros miradas ensombrecidas por el dolor. Todos comprendían que la decisión tomada en ese círculo alteraría el rumbo de muchas vidas. Sofía permanecía a un costado, erguida en silencio. Conocía el contenido de las cartas. Percibía cómo las miradas hacia ella habían cambiado, más severas, más distantes. La señalaban no con palabras, sino con el alejamiento. Incluso las mujeres antes amigables ahora la saludaban con gestos breves, dubitativos. Naiche alzó la voz cuando las llamas alcanzaron su máxima intensidad. Se expresó en su idioma con determinación. Compartió el contenido de los documentos, el peso de las acusaciones. Después guardó silencio. Los jefes, uno tras otro, expresaron sus opiniones. Algunos proponían entregar a la mujer y partir. Otros abogaban por prepararse para el enfrentamiento. Los más ancianos vacilaban en susurros, como si los ecos del pasado aún les susurraran advertencias. Sofía avanzó un paso. Su voz se mantuvo firme. «No deseo causar más muertes», pronunció en su apache aprendido con dedicación. «Si mi entrega evita la guerra, lo aceptaré». El silencio se tornó absoluto. Ulisha inclinó la cabeza. Tawira cerró los ojos. Los niños dormían ignorantes de todo. Naiche se aproximó a ella. Su sombra se extendió sobre la tierra como una promesa. La observó intensamente. No había ira en su mirada ni tristeza, solo una verdad que necesitaba expresar. «No eres moneda», declaró. «No eres objeto de intercambio. Eres parte del fuego. Eres de los nuestros». Nadie contestó. Algunos inclinaron sus cabezas evitando el contacto visual.
Otros asintieron en silencio absoluto. Esa misma noche, apartados del círculo principal, Naiche reunió a sus consejeros más cercanos en una tienda distante. Extendió sobre el suelo un mapa primitivo grabado en cuero. Señaló senderos, pasajes secretos, desfiladeros que podrían convertirse en emboscadas perfectas. Diseñó una estrategia de resistencia sin confrontación directa para confundir, para fragmentar. Si los enemigos buscaban batalla, no la encontrarían en terreno descubierto. La lucha sería entre la bruma, entre peñascos, donde su avance se volvería imposible. Sofía, aunque ausente físicamente, percibía cada momento. Desde su refugio escuchaba los murmullos de aquellas decisiones cruciales. Preparó una bebida con manos serenas, atendió a sus pequeños cambiando sus pañales y colocó una vela en la entrada, no como ritual sino como guardia. Al extinguirse el fuego del consejo, Naiche la encontró sentada con su cabello suelto, cubierta por una manta que Ulisha había tejido. No mencionó la reunión, no reveló la estrategia. Simplemente se acercó y tomó asiento frente a ella. «Siento temor», susurró Sofía. «También yo», admitió él. El silencio entre ambos pesaba repleto de palabras no pronunciadas, de emociones contenidas. Una suave brisa mecía la tela de la tienda suavemente. Naiche tomó su mano, sin prisa, sin pasión, con seguridad. Sus dedos la rodearon protectoramente como quien resguarda un tesoro delicado. «Quédate», murmuró. «No como cautiva como mi compañera». Sofía sostuvo su mirada, sin pestañear. Sus ojos brillaron húmedos, pero contuvo el llanto. «¿Comprendes lo que propones?», cuestionó ella. Naiche afirmó. «Sé que esto escapa a cualquier definición, que no hay reglas que nos guíen, pero si el mundo ha de arder, quiero arder junto a ti». Ella esbozó una sonrisa, la primera en días. Una sonrisa tenue, frágil, pero auténtica. El fuego que ardía entre ellos trascendía las promesas convencionales. Se nutría de miradas furtivas, de noches compartidas en respetuosa distancia, de palabras traducidas con dedicación paciente, de la risa de sus hijos, que resonaba en dos idiomas distintos, de cicatrices que, aunque dolían, ya habían dejado de sangrar. En el exterior el frío comenzaba a intensificarse, pero dentro de aquella tienda, esa noche particular, el calor de quienes vivían con intensidad superaba cualquier amenaza externa. Mientras las cartas engañosas permanecían ocultas en la bolsa de Naiche, la verdad se manifestaba sutilmente en la manera en que Sofía lo observaba, cuando creía que nadie más la veía. Porque en aquella tierra lastimada, no todos los que respiraban mantenían verdaderamente la llama de la vida. Pero ellos ardían con fuerza, y habían elegido luchar por mantener esa llama encendida. La niebla descendía como un velo denso sobre las pendientes, cubriendo las copas de los árboles y borrando las huellas de aquellos que se movían sigilosamente por los caminos. No se escuchaban tambores ni gritos de guerra, solo el susurro del bosque conteniendo su aliento. El estratégico plan que Naiche y los líderes habían elaborado durante largas noches de vigilia se ejecutaba ahora con la precisión de un tejido ancestral, sin margen para errores, sin espacio para vacilaciones. Los confederados avanzaron confiados, bien armados y con instrucciones específicas. No anticipaban encontrar resistencia. Habían estudiado minuciosamente los informes, analizado mapas, con rutas trazadas manualmente, memorizado cada detalle de los refugios montañosos. Creían que alcanzarían el corazón del territorio apache, como quien recorre un sendero familiar. Pero ignoraban que el terreno había sido transformado, que las trampas no yacían en el suelo, sino que acechaban desde los árboles, los riscos, los silencios estratégicos. El ataque fue veloz, certero, devastador. Flechas descendieron desde las alturas, rocas se precipitaron por los flancos, caminos engañosos conducían a barrancos sin escape. La batalla no se extendió más allá de una hora. Los alaridos de los soldados resonaban desorientados, sin rumbo definido. Algunos emprendieron la huida. Otros quedaron tendidos entre la maleza con miradas vacías y sin vida.
Nahiche recibió un impacto de bala en el hombro, pero su determinación no flaqueó. Continuó luchando incansablemente hasta que el último soldado confederado se retiró arrastrándose entre las rocas con ojos inyectados de terror. Solo entonces, cuando el fragor de la batalla se extinguió su cuerpo, finalmente cedió. Sofía lo descubrió recostado contra el tronco de un árbol, con la sangre tiñendo su vestimenta tradicional. Sin pronunciar palabra alguna, se arrodilló a su lado. Limpió meticulosamente la herida con agua fresca y desgarró un trozo de su falda para improvisar un vendaje. Él permaneció estoico. Sus ojos, aunque tensos por el dolor punzante, la contemplaban con una dulzura que revelaba la certeza de que su supervivencia trascendía la mera fortuna. «Todo ha terminado», susurró ella con voz tranquilizadora. «Estás a salvo ahora». Durante los días posteriores, Sofía permaneció fielmente a su lado. Renovaba sus vendajes, lo alimentaba con caldos medicinales preparados por Ulisha, lo ayudaba a incorporarse cuando el dolor lo doblegaba. Sus atenciones no emanaban de la obligación, sino de un amor profundo y silencioso, como un manantial que fluye discretamente pero sin cesar. Mientras Nahiche se recuperaba, los pequeños dieron sus primeros pasos. Ocurrió en una mañana luminosa con rayos solares filtrándose entre el follaje y el trino de las aves como melodía natural. Pilar fue la pionera. Se soltó suavemente de la mano de Sofía y avanzó vacilante hacia su padre, quien observaba sentado sobre una roca con una sonrisa de asombro. Sus hermanos la imitaron sucesivamente entre risas inocentes y caídas suaves. El clan formó un círculo para contemplar el momento. Pocas palabras se intercambiaron, solo observaban. Pero sus miradas habían perdido la frialdad anterior. Sus ojos reflejaban algo nuevo: respeto, aceptación y una serenidad silenciosa que crecía día tras día sin violencia ni hostilidades. Una tarde, mientras Nahiche descansaba y los niños jugaban cerca del refugio, Sofía extrajo el cuaderno de Eduardo. Lo sostuvo entre sus manos como quien abraza un recuerdo doloroso. Era un diario voluminoso con cubiertas de cuero agrietadas y esquinas desgastadas. Había sobrevivido a la sangre, las tormentas y el paso inexorable del tiempo, manteniendo intacto su peso. En su interior guardaba palabras que ella había evitado leer durante tanto tiempo. Se acomodó cerca del fuego y abrió la primera página. Allí estaba su nombre trazado con letra decidida. Debajo, una fecha que marcaba el inicio. Y después una descripción que la desconocía por completo. Mujer criolla de tez clara, manipuladora por naturaleza, de astucia aparente y riesgo latente si se le otorga autoridad. Sofía sintió un nudo en la garganta. Al voltear la página, más falsedades aparecieron. Más frases impregnadas de ponzoña. La culpaba de seducir al jefe apache para garantizar su supervivencia, de revelar estrategias al enemigo, de procrear hijos mestizos con la intención de infiltrarlos en la sociedad blanca. Su corazón latía desbocado, pero contuvo las lágrimas. Prosiguió con la lectura. Descubrió mapas detallados del campamento, listados de niños, bocetos de refugios secretos, anotaciones sobre Tawira Nahiche y el Consejo de Ancianos. Eduardo había documentado cada diálogo, cada desplazamiento como piezas de un juego que solo él comprendía. Todo destinado a comerciar esa información al mejor comprador. Al alcanzar la última página, Sofía experimentó una ruptura interior. No de aflicción, sino de agotamiento por cargar tanto tiempo con palabras que no le pertenecían. Se incorporó, avanzó hacia el centro del campamento, preparó una pequeña fogata, depositó el diario entre las llamas, observó su combustión sin pestañear. Las hojas se curvaban lentamente. El cuero crepitaba. La tinta se desvanecía en humo. «Ya nada te pertenece», musitó, «ni siquiera mis memorias». Nahiche la contemplaba desde las sombras. Guardó silencio. Pero comprendió al mirarla que esa mujer había liberado su carga, que la había soltado, que ahora caminaba con identidad propia. Esa noche los ancianos del clan la convocaron, le hablaron con deferencia. Le ofrecieron más que palabras. Le brindaron un lugar al que pertenecer. Le ofrecieron otorgarle una nueva identidad.
Un nombre que no reflejara su pasado, sino la persona en la que había decidido transformarse. Sofía asintió con determinación. Se arrodilló ante las llamas mientras escuchaba el cántico ancestral de Ulisha, las bendiciones murmuradas con reverencia, los tambores que anunciaban el surgimiento de algo extraordinario. Con solemnidad pronunciaron su nombre. Teyuna, aquella que entre las cenizas elige el sendero de la vida. Esa noche, bajo el resplandor de la luna llena, celebraron su unión con Aiche. Sin ceremonias religiosas, sin alianzas, sin documentos. Solo manos entrelazadas, miradas que hablaban sin palabras, cantos que ascendían al firmamento como promesas silenciosas. Las mujeres danzaban formando círculos sagrados. Los hombres hacían resonar los tambores al compás del corazón. Los pequeños jugaban entre los árboles, y en el centro Sofía y Naiche permanecían unidos como si el universo hubiera pausado su marcha para permitirles un nuevo comienzo. No intercambiaron votos, no prometieron eternidades. Sus miradas se encontraron, y en ese instante todo estaba contenido. El pasado, el sufrimiento, la resistencia, y también lo que vendría, y la ilusión. Porque hay hombres que se desvanecen, y otros que surgen de las llamas. En las aldeas septentrionales donde el viento danza entre los pinos elevados y las cumbres nevadas parecen rozar el firmamento. Algunos caminantes todavía relatan una historia ausente, en los libros preservada solo en la memoria de los ancianos y en sus cantares ancestrales. No aparece en ningún mapa. No existe en los registros bélicos. Es un relato que flota entre las volutas del fuego, entre los ecos que se filtran por las hendiduras de las cavernas. Narra sobre una dama de tez clara y ojos ambarinos que convivió con los apaches no como cautiva ni extranjera, sino como una más de la tribu. Cuenta de un líder que atemorizaba a los militares que abandonó su identidad de sol carmesí para abrazar su humanidad, y de 3 pequeños mestizos que aprendieron a transitar entre 2 realidades, sin pertenecer completamente a ninguna pero reclamando ambas con dignidad. Una exploradora blanca con su cuaderno y cabello oculto bajo un sombrero empolvado registró esta historia en su diario durante una noche estrellada, junto a una hoguera encendida por manos desconocidas. No indagó nombres. Simplemente oyó. Se acomodó junto a una mujer cuyo rostro mostraba profundas arrugas y cabellos salpicados de plata. A su costado, un hombre de porte aún vigoroso y mirada profunda sostenía su mano con delicadeza, con una serenidad que no se aprendía sino que se conquistaba. «Es usted la protagonista de la historia», murmuró la viajera. La anciana no contestó inmediatamente. Contempló el horizonte. Era un atardecer de cielo ardiente, donde el sol se ocultaba tras las montañas pintando las rocas de un rojo intenso profundo, como si la tierra evocara una antigua promesa. «No soy lo que cuentan», respondió finalmente, «pero tampoco soy quien fui». El hombre a su lado asintió. No necesitaban intercambiar palabras. Su sola presencia bastaba. Ascendieron juntos por la pendiente hasta alcanzar la cima donde el viento soplaba con mayor intensidad y los recuerdos se manifestaban con claridad cristalina. Sus pasos, aunque pausados, mantenían un ritmo constante. Él extendió su brazo, y ella lo aceptó con familiaridad como si fuera un gesto practicado durante toda una existencia. En la distancia 3 siluetas los contemplaban. Uno de ellos, de estatura imponente y expresión decidida, portaba una lanza que él mismo había labrado. Era Jacinto, convertido en un hombre de mirada penetrante, cazador experto y protector de su pueblo. Junto a él, el Mateo más introvertido sostenía un libro y lucía un collar de cuentas, observando la escena con ojos que comprendían antes de emitir juicio. La tercera Pilar entrelazaba su cabello mientras esbozaba una sonrisa. Su vestimenta fusionaba delicados bordados nativos con telas de algodón, procedentes de poblados cercanos. Encarnaba el equilibrio perfecto entre pasión y dulzura. Los 3 representaban el testimonio viviente de una historia que nadie osaba cuestionar, aunque pocos podían narrarla fielmente. Algunos afirmaban que la mujer había sido comercializada como esclava.
Otros sostenían que fue secuestrada que había cautivado al cacique con su mirada adorada. Unos la tildaban de traidora. Otros la veneraban como madre de dos culturas. La verdad, como siempre, residía en otro lugar. Sofía se detuvo al borde del precipicio. Ante ella ya el valle se desplegaba infinitamente. La brisa mecía suavemente los árboles. El río resplandecía en la lejanía como una hebra de plata. A su lado Naiche inspiró profundamente. Su cabello ahora plateado danzaba con el viento. Las líneas de su rostro narraban más que cualquier crónica escrita. «¿Lo recuerdas?», susurró ella sin mirarlo. «Recuerdo cada instante», respondió él. La luz solar declinaba. Gradualmente el firmamento se tiñó de carmesí. Las nubes ardían silenciosamente y el aire adquirió esa calidez solemne propia de las despedidas que no lastiman, sino que completan ciclos. Sofía apretó suavemente el brazo de Naiche. «Esta vez no hay nada que temer», murmuró con dulzura. Él respondió con un gesto silencioso. Colocó su mano sobre la de ella, y permanecieron así inmóviles como dos figuras eternas congeladas en el tiempo. No era necesario rememorar las batallas pasadas, las huidas desesperadas, las pérdidas dolorosas. Ni siquiera mencionar las cicatrices que el tiempo había grabado en sus cuerpos. Habían conquistado sus miedos no con violencia, sino con la fuerza de la vida misma. En el campamento bajo sus pies, sus nietos jugaban alegremente entre las tiendas. Ulisha ya no estaba presente. Muchos de los ancianos también se habían marchado, pero las melodías tradicionales seguían elevándose al caer la noche. Y cuando alguien preguntaba por aquella mujer de ojos color miel que hablaba apache con un acento peculiar, las ancianas intercambiaban miradas cómplices, sonreían y respondían. Ella renunció a su nombre. Lo entregó a las llamas. La viajera cerró su diario con manos temblorosas. Escribió una última anotación antes de guardarlo en su bolso. Jamás pude confirmar si era una historia real, pero, si lo fue, ese amor desafió todos los límites. El sol terminó de ocultarse tras las montañas, y contra el último destello rojizo aún se distinguían las siluetas de Sofía y Naiche, erguidos sobre la tierra que los había unido contemplando un horizonte que ya nada les recamaba. Porque hay amores que no requieren explicación, solo merecen ser vividos hasta el final. Existen historias que perduran porque nos transforman. A la sombra del sol rojo es una de ellas. No solo por su narrativa, sino por lo que evoca en quien la escucha. Va más allá de ser un simple relato de amor entre dos mundos distintos. Demuestra que la vida, incluso en sus momentos más sombríos, puede renacer cuando alguien está dispuesto a luchar por ella. Sofía nos demostró que la fortaleza no requiere armas ni la pertenencia necesita apellidos. Que es posible dejar atrás el pasado sin perder la esencia. Que amar en su expresión más pura es resistir pacíficamente, cuidar desinteresadamente, contemplar sin poseer. Y Naiche nos enseñó que la verdadera valentía reside en aquellos que se atreven a sentir profundamente y eligen el camino de la paz, incluso después de haber conocido los horrores de la guerra. Si esta historia ha tocado las fibras de tu corazón, nos encantaría saberlo. Comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Qué momento te conmovió más intensamente? ¿Qué lecciones extrajiste de la historia de Sofía y Naiche? Si has llegado hasta aquí, escribe «decidir». En los comentarios así sabremos que eres parte de quienes viven cada palabra, cada gesto, cada suspiro de esta narrativa. Recuerda que en las tarjetas encontrarás más relatos como este, repletos de sentimientos profundos, personajes memorables y amores que trascienden el tiempo. Historias que no solo entretienen, sino que transforman vidas. Suscríbete, comparte y sobre todo mantén viva la fe en que el amor verdadero puede alterar el destino porque a veces una única decisión basta para renacer.